Buenas Queridos tardes. hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Empezamos tarde, empezamos 15 minutos tarde, pero bueno, estamos hablando del tema de la sangre. Hola. Estamos hablando del tema de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. La semana pasada tocamos algunos temas acerca de la sangre. Hay mucho para hablar y hay que prestar mucha atención, porque esta es la doctrina más extraordinaria de la Escritura. Sin esta doctrina el hombre no podría entender lo que es su salvación. Es decir, que la salvación va junto con la doctrina de la sangre. Entonces vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de la sangre, y quiero que vayan al libro de Hebreos, ya que estamos leyendo el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Y dice así la Sagrada Escritura: a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dígame. Amén. Diga conmigo la palabra mediador. Mediador. Ahora, nosotros, los seres humanos, por causa del pecado, estábamos apartados de Dios. La Biblia dice que estábamos ajenos a la ciudadanía de Dios, ajenos, sin esperanza. Pero para que, por medio del pecado, el pecado que mora en nosotros, en este cuerpo mortal, nos transformamos en enemigos de Dios, por cuanto nosotros estamos bajo maldición, bajo pecado. Acuérdate que Dios es santo y necesitamos un mediador que nos reconcilie con Dios. Y hablamos en el Antiguo Testamento que se sacrificaba un animal, un cordero, que es el que hacía la expiación del pecado, que era el sustituto del pecador, que era el mediador entre Dios y el hombre. Diga conmigo, el cordero del Antiguo Testamento era el mediador entre Dios y el hombre. El hombre traía al sacerdote una ofrenda, y esa ofrenda era un cordero, y el sacerdote degollaba el cordero, y la sangre de ese cordero hacía expiación por el pecado, y de esa manera el derramamiento de la sangre del cordero se transformaba en el mediador, que era nuestro sustituto, porque el que tenía que morir éramos nosotros, porque nosotros llevábamos la culpa del pecado. El pecado que se introdujo allí en Edén, el día que el hombre comió del fruto prohibido, y en ese momento entró el pecado por un hombre, dice la Biblia, y el pecado, la muerte y la destitución de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Así que el primer Adán transgredió el pacto y trajo muerte. Por un hombre, diga conmigo, entró la muerte. Por un
y entró el pecado al mundo. Y por un hombre, Jesucristo, y por la obediencia del hombre, que es Jesucristo, entró la vida. Amén. Y fuimos reconciliados con Dios. Así que decimos que el Cordero en el Antiguo Testamento era sombra de las cosas que iban a venir. Jesucristo dice en el Antiguo Testamento, hablando de la ley, los profetas, en la palabra está escrito acerca de mí. Quiere decir que Él ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Cada coma, cada tilde del Antiguo Testamento acerca de la profecía se cumplió. De nuestra redención, nuestra salvación, el plan de salvación de Dios. Ahora, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dígame. Amén. Así que era necesario que alguien tomara nuestro lugar y muriera en nuestro lugar para llevar los pecados del hombre y derramar su sangre por el pecador. Y esta sangre que hacía expiación por los pecados era la que hacía de mediación entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque por medio de esta sangre que satisfacía a Dios la paga por el pecado. Ahora, en el Antiguo Testamento el mediador era un cordero, que era sombra de que iba a venir, que era Jesucristo, quien murió por nuestro pecado en la cruz y derramó su sangre. Ahora, vamos a leer de nuevo, porque Jesucristo era un mediador. Entonces, Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y ahora tenemos la palabra nuevo pacto. Diga conmigo, nosotros somos ministros del nuevo pacto. Y estamos bajo el nuevo pacto. Diga conmigo, no guardamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue abolida, dice el libro de Hebreos, por la ineficacia, por los mismos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que no podía limpiar en cuanto a la conciencia el pecador, por cuanto eran sombras nada más, y no podía presentar sin mancha a Dios al pecador. Eso dice el escritor de Hebreos. Así que nosotros fuimos perfeccionados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien limpió nuestra conciencia de todo obra muerte por causa de su derramamiento de sangre, y nos presenta delante de Dios sin mancha cuando el justo muere por el injusto. ¿Están entendiendo? Ahora, el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz nos limpia, porque la sangre no podía ser perfecto, la sangre de los animales, pero la sangre de Jesucristo nos hace perfectos, nos presenta delante de Dios sin mancha. Esto dice el escritor de Hebreos. Y cuando nosotros aceptamos la doctrina de nuestra salvación, aceptamos a Jesús como Salvador, lo que pasa es que nosotros somos reconciliados con Dios por medio de la sangre. Ningún otro método puede reconciliar al hombre con Dios, sino solamente por medio de Jesucristo. Tomás. Y vení como a las 7. 7:30 para acá. Perdón. ¿Están entendiendo? Y dice así: Jesús, el mediador del nuevo pacto,
Cuando hablamos del nuevo pacto, el que se da por viejo, dice el escritor del antiguo pacto, por su ineficacia, y fue abrogada por Cristo el antiguo pacto. Si bien Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla, y el cumplimiento de la ley era amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo, y Jesucristo amó a Dios y al prójimo como a sí mismo, y cumplió la ley, y dio su vida en rescate de la humanidad. Si bien Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, Él la cumplió porque la única forma de cumplir la ley era a través del amor. Ahora, nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Es decir, que el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo. Y Jesucristo nos amó tanto que dio su vida. Y el Espíritu Santo nos amó tanto que vino a morar en nosotros. Ahora, la expresión de amor en la cruz, Pablo la describe como la altura, la anchura, está hablando de la cruz y la profundidad del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, que se llevó a cabo en esa cruz. Esa cruz por la cual nosotros fuimos reconciliados nuevamente con Dios. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados, diga conmigo, gratuitamente, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura, sino por fe en aquel que justifica al impío y al pecador, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo imputada a nosotros, de la cual nosotros pasamos de muerte a vida. ¿Están entendiendo? Ahora bien, y la sangre rociada, diga conmigo, la sangre de Jesucristo rociada en la cruz, que habla mejor que la de Abel. Diga conmigo, la sangre de Jesucristo habla. La sangre de Jesucristo habla. Eso dice la Escritura. Habla mejor que la de Abel. ¿Pero por qué habla mejor que la de Abel? Abel, el primer hombre que murió, Abel, su hermano Caín mata a Abel por envidia, porque Abel había entregado un sacrificio que agradó a Dios. Ese sacrificio era un cordero que representaba a Jesucristo. Entonces Caín se enojó porque no le agradó a Dios la ofrenda de Caín, porque era una ofrenda de verduras y frutas, de la cual no podía hacer remisión por el pecado. Pero Abel trajo una ofrenda que era un cordero, lo mejor de su manada. Trajo ¿qué cosa? Lo mejor de su rebaño, un cordero, y lo presenta a Dios. Pero esa ofrenda que Abel entregó, esa ofrenda habla hasta el día de hoy, dice el escritor hebreo. Por la fe, él entrega su ofrenda. Es decir, que él, cuando entrega la ofrenda a Dios, él dice, Dios va a perdonar mi pecado, y entrega su ofrenda a Dios. Y a Dios le agradó la ofrenda, esa ofrenda de sangre, ese derramamiento de la sangre del animal, que era la ofrenda que representaba a Jesucristo. Y ese fue el primer hombre que murió en la tierra. Pero resulta que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, vertida en esa cruz, habla más que la sangre del primer hombre que murió. ¿Pero por qué habla más? Porque la sangre del primer hombre que murió clama por justicia. Es decir, que le pide a Dios que haga justicia por su muerte. Pero la sangre de Jesucristo habla más porque pide por perdón. Entonces nosotros estamos hablando de la sangre de Jesucristo.
La sangre de Jesucristo que clama más que la de Abel, habla más que la de Abel, y pide por perdón. Diga conmigo, pide por perdón. Pero mire lo que dijo Jesucristo: nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo a mi vida por todos. Eso quiere decir que la ofrenda de su vida por el pecador fue voluntaria. Es decir, que nadie le quitó la vida, sino que él ponía su vida en rescate de la humanidad. Porque él dijo: nadie quita mi vida, sino que yo la pongo por la humanidad. Porque él es el autor y consumador de la fe. Él escribió su propia muerte y cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, cada coma, cada tilde, de lo que estaba profetizado acerca de su muerte y su resurrección. Pero para que él muriera en la cruz tenía que ser perfecto, sin mancha, así como el Cordero del Antiguo Testamento. Porque es sin pecado, diga conmigo, sin pecado, porque si no, la ofrenda por el pecado no era válida. Para eso Jesús tuvo que vencer al pecado en la carne. ¿Y cómo lo venció? Se sujetó por obediencia hasta la muerte de cruz. Dice la Biblia que Cristo aprendió la obediencia. Ahora, mira que por un hombre entró el pecado al mundo, por la desobediencia del hombre, y por la obediencia de un hombre que es Jesucristo, el segundo Adán, entra la vida eterna al hombre. Ahora, para que se llevara a cabo este plan de salvación y el derramamiento de la sangre de Jesucristo, él tenía que hacer una ofrenda voluntaria. Es decir, que él estaba poniendo su vida en altar. Nadie me quita mi vida, yo la pongo, dijo Jesús. Para que usted entienda que Jesucristo vino a dar su vida por usted. Ahora, estamos hablando de la sangre que clama más que la de Abel, esa sangre que fue rociada, y estamos hablando de que Abel, el primer hombre que muere, su sangre clama de la tierra por justicia. Pero sin embargo, la sangre de Jesucristo está clamando a Dios por perdón por la humanidad. Es decir, que Él se entrega a sí mismo como una ofrenda a Dios, sin mancha. Diga conmigo: el sacrificio perfecto, que quita el pecado del mundo. Ahora, Él va y se entrega a sí mismo por la humanidad. Él toma el lugar del pecador, porque el que tenía que morir era el hombre por causa del pecado. Porque el culpable era el hombre, él no era culpable. Sin embargo, ¿se acuerda que hablamos que no había ningún hombre en la tierra ni debajo de la tierra que podía ser justo? Es decir, que si un hombre daba su vida por la humanidad, no podía hacer ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque en él mismo moraba el pecado. Tenía que venir alguien sin mancha, puro, sin comunión, vamos a decirlo, con el pecado, para hacer expiación por el pecado. Pero resulta que en Apocalipsis vemos que Juan lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra. Es decir, que los ángeles no eran dignos, ni en la tierra había sido hallado ninguno digno de abrir el libro de Dios, el libro profético de los tiempos finales de la humanidad. Ni debajo de la tierra, es decir, que los muertos no había ninguno digno. Y dice que Juan lloraba mucho, y el ángel le dice: no llores, que aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Y resulta que en la visión se ve un cordero como inmolado, haciendo mención al Antiguo Testamento de ese cordero, pero ese cordero era Jesucristo, inmolado, es decir,
estaba lleno de sangre ese cordero y se presenta delante de Dios el sacrificio perfecto. Y se presenta como un sacrificio delante de Dios, haciendo mención del Antiguo Testamento, de lo que era el Cordero del Antiguo Testamento. Pero Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así se presenta Jesucristo delante de Dios. Y Él fue el único digno, el único digno. El único digno. Ahora, cuando nosotros fuimos reconciliados con Dios, no fuimos reconciliados porque éramos buenos, o porque éramos justos, o porque éramos santos, porque ninguno era justo, ninguno era bueno y ninguno era santo. Fuimos reconciliados por Dios por medio del derramamiento de la sangre de Jesús, quien nos presentó delante de Dios sin mancha. Y Dios nos mira a través de la sangre y ve que no tenemos mancha, y nos acepta y nos adopta como sus hijos. Es decir, que nosotros fuimos no solamente reconciliados por esa sangre, sino que recibimos la adopción del Hijo. Pero no todo el mundo puede recibir la adopción, sino solamente aquellos que han creído en el Hijo de Dios y han confesado públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y dice que con la boca, mira lo que dice la Escritura, confesamos para salvación. Con el corazón creemos para justicia, dice, pero con la boca confesamos para salvación. Está cerca de nosotros, dice. Y dice que por la fe, los que han creído en el anuncio, que con su boca confesar para salvación. Entonces nosotros vemos que esta sangre vertida en esa cruz, que clama más que la de Abel, es decir, que habla más que la de Abel, hizo justicia con nosotros. Ahora, nosotros no éramos dignos del perdón. Nosotros no éramos justos delante de Dios. Acuérdate que no hay ninguno justo y ni más justo del que Dios. Porque cuando nosotros decimos nosotros somos justos, es verdad que somos justos. Pero porque hacemos justicia. Pero ¿por qué hacemos justicia? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y nos ha transformado en la imagen de Cristo, por eso hacemos justicia, pero no por nuestra propia voluntad, sino por la gracia de Dios, quien produce el querer como el hacer en nuestro corazón y nos hace vivir justamente. Pero antes de ser reconciliados con Dios, nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado y éramos injustos. Y la justicia de Cristo que fue imputada a nosotros, fuimos hallados justos, pero no por nuestra propia justicia, sino por la obra de Cristo en la cruz y esa sangre derramada que clama más que la de Abel. Y ahora nosotros caminamos en justicia. Y como la fe sin obra es muerta, y ya lo leímos, nuestro peregrinaje, nuestro caminar con Dios, da testimonio de que somos justos porque hacemos obra de justicia, hacemos el bien, porque fuimos llamados. Hechura suya, dice la Escritura, que fuimos llamados para buenas obras, es decir, para hacer obras de justicia, ser justos. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahora, seguimos hablando de la sangre de Jesús. El escritor de Hebreo habla acerca de la sangre que fue derramada en esta cruz
Y vamos al capítulo 9, versículo 23, que es lo que estamos leyendo. Que dice así en el capítulo 9, 24, ya leímos parte de la semana pasada, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, el santuario terrenal, aquel santuario que Dios había establecido. ¿Se acuerdan que el santuario tenía un lugar santo y el lugar santísimo? Tenía el atrio y aquel santuario tenía un velo y el velo fue rasgado. ¿Se acuerdan? Que representa el cielo mismo y los cielos fueron abiertos. Digan conmigo, los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. Cuando Cristo muere en la cruz, dice que el velo, que por medio de su carne fue abierto la entrada al reino de los cielos por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, imagínate que ahora los cielos están abiertos para todos aquellos que quieran hablar con Dios. Diga conmigo, los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Pero antes los cielos estaban sellados. Y ese velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, separaba en el Antiguo Testamento el lugar santo donde estaba la morada de Dios del lugar santísimo. El lugar santísimo donde estaba la morada de Dios separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año y no sin sangre para hacer expiación por sí mismo y por los pecados del pueblo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y cuando Jesús entró en el cielo, por medio de la muerte de Cristo, se abrió el cielo por medio de su carne, porque su carne es el velo que se rasgó. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Ahora, las figuras terrenales eran sombra de las celestiales. Si bien las terrenales se santificaban con sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión, también Jesucristo entró al cielo mismo, al santuario celestial. Digan amigo, Jesucristo entró al santuario celestial. Jesucristo entró al Pero santuario celestial. no sin derramamiento de sangre. Y esa sangre fue derramada una vez y para siempre. Y no como en el Antiguo Testamento, que cada vez que cambiaban el sumo sacerdote, hacían expiación por los pecados todas las veces. Y todas las veces tenían que sacrificar un cordero para entrar al lugar santísimo. Y con una sola sangre, con un solo derramamiento, se entró una vez y para siempre en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, cuando el velo del cielo se rompió y se produjo el acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros entramos una vez y para siempre por medio de la sangre de Jesucristo, entramos al lugar santísimo, entramos y hay acceso al trono de la gracia desde ahora. Si no fuera por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, el cielo nos hubiera abierto y el hombre no hubiera tenido acceso y ni tendría el hombre comunión con Dios. Pero ahora el hombre tiene comunión con Dios. Ahora el hombre puede orar. Y dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y cuándo nos sentamos en los lugares celestiales? Cuando usted está orando, entra al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por medio de qué? De Jesucristo y por medio de la sangre. ¿Se acuerda que hablamos del otro día que usted cada vez que va a orar tiene que orar por esa sangre? Porque Dios es santo, está sentado en el trono.
Si bien usted tal vez no cometió pecado en toda la semana porque está lleno del Espíritu Santo y la carne está crucificada y está caminando con Dios, pero bueno sería que usted cada vez que ore, clame por esta sangre para que limpie su conciencia de toda obra muerta, lo que usted haya hecho en el correr de la semana. Y como usted tiene que orar todos los días y sin cesar para estar lleno del Espíritu Santo y ser luz en medio de la tiniebla, usted va a invocar esta sangre sobre usted. Ahora, Jesucristo entró en el santuario celestial, no en el santuario terrenal hecho de mano, sino en el cielo mismo, una vez y para siempre. Con su sangre, diga con su sangre. Con su sangre. ¿Vio que hay mucho para hablar acerca de la sangre? Y ahora entró en el lugar santísimo y ahora está a la diestra del Padre y es ministro del santuario en los cielos y es sumo sacerdote. Por eso el fin de la ley es Cristo, porque fue cumplida la Escritura y Él abolió la ley. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la ley presentaba a sumos sacerdotes débiles que morían y otro lo sucedía y también ese tenía que hacer expiación por los pecados. Pero Jesucristo con una sola sangre, con su vida, con su sangre, entró una vez y para siempre e intercede por nosotros en el cielo. Y con derramamiento de su propia sangre, y allí es nuestro abogado. Y allí es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Allí. Y entonces hablamos el otro día acerca de escuché unos truenos por ahí y se me fue la cabeza, perdón. Vio como cualquier cosa te puede distraer. Muy bien, entonces estamos hablando de la sangre. Hay una oración que hacen los hombres que dice: María intercede por nosotros pecadores. Y eso, diga conmigo, no es bíblico. Eso no es bíblico. No proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro mediador. Amén. Jesucristo dice: yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, escuchen bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no es por medio de María que el hombre va al Padre, sino por medio de Jesucristo. Y Él es nuestra reconciliación, es nuestra esperanza. Nosotros estamos en Él completo. Diga conmigo: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. En Él habita toda la deidad, toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Ahora, cuando las personas oran y piden a otra persona, no es bíblico, porque ¿quién es que se sienta a la diestra del Padre? Jesús. ¿Quién es nuestro mediador? ¿Quién es nuestro abogado? Y no hubiera sido posible si no hubiera Jesucristo derramado su sangre. Ahora, ¿qué dice? Porque nuestro Jesucristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, con animales. ¿Por qué queda abolido entonces la ley del Antiguo Testamento? Diga conmigo: por su ineficacia. Eso dice el escritor de Hebreo, queda abolida la ley.
por cuanto toda la práctica del Antiguo Testamento ya no es bíblico. ¿Y por qué habla entonces de un nuevo pacto? Y habla de la sangre del nuevo pacto. Porque en la sangre del nuevo pacto tiene, diga conmigo, mayores promesas. No como el Antiguo Testamento, que no podía ser perfecto la sangre de los animales al que ofrecían aquel culto, porque era sangre de animales que no podían hacer limpiar la conciencia de obra muerte al pecador. Así que en el Antiguo Testamento el inmundo era el inmundo, es decir, el pecador, todo ser humano era santificado con la sangre de animal. Pero esa sangre no lo hacía perfecto. Pero sin embargo, sin derramamiento de sangre no se hacía remisión. En el Antiguo Testamento se purificaban todas las cosas por medio del derramamiento de esa sangre. Pero en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo clama más que la de Abel, porque clama por perdón. Y Jesucristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y allí está la diestra del Padre, y vive para siempre, su reino es eterno, y vive para interceder por nosotros todos los días, cada día, delante del Padre. Y abogado tenemos, dice la Escritura, para con el Padre, a Jesucristo, Él justo. Lea la Biblia. A Jesucristo el justo. ¿Por qué entonces a Jesucristo el justo? Porque es el único que no cometió pecado. Y Él puede interceder. Y quien venció el pecado y la muerte no es María quien intercede por nosotros, es Jesucristo. Entonces digan conmigo, las personas que oran así no tienen respuesta delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa oración no es bíblica y no es acepta delante de Dios. ¿Cómo tienes que orar? Padre, en el nombre de Jesús. No hay otro camino al Padre. Y por medio de Jesucristo el hombre es reconciliado con Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión por pecado, y el hombre no es hallado justo, sino es por medio de Jesucristo. Amén. Seguimos hablando de la sangre. Que Dios los bendiga.